Psicología. Acá la licenciada trabaja en defensa civil, así que estás en contacto con toda esa gente de la calle, Sí. la gente sufrida, la de sin techo, y uno los ve con los carritos, y los ve, y muchos dicen no es porque les gusta, o porque están enfermos, están así. Y yo creo que hacer una foto instantánea es muy fácil. Y que conmoverse cuando bajan las temperaturas o cuando aumentan demasiado también es como espiar por atrás de la cortina. Y muchos espían detrás de la cortina. Pero hay como toda una historia, ¿no? Moffat, Alfredo Moffat, que es un psicólogo social y un arquitecto, empezó a teorizar sobre esto. Después él tiene mucha literatura sobre esto, y él habla de que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar en los trenes de carga inmigrantes que venían a la Argentina y que como hacían trabajo lo que trabajaban en changas, lo que ahorraban era para enviar a sus familias. Entonces empezaron a sentarse a la vera del ferrocarril y empezaban a estar con su fueguito, la lingerie, le decían que era el palito con la ropa blanca. De ahí viene la palabra lingera. Entonces era como una cultura. Era como una cultura donde había mucho del anarquista, ¿no? Del luchador, del libre pensador. Y eso hay que contextualizarlo porque luego, hoy estamos en 2019, ha cambiado mucho. Nosotros en 2012 hicimos un estudio transversal donde lo aplicamos a 100 personas en situación de calle, y en ese momento todavía había quienes tenían esa identidad del homeless, porque también para definir al homeless no es cualquiera que pernocte o que esté en situación de calle un par de días, sino ¿qué sería? Una forma de vivir. Claro, el homeless Un estilo por sería. definición es aquel cuando no hay ni paredes ni techos y cuando hay ruptura de vínculos sociales y familiares. Cuando nosotros decimos en la jerga nuestra que se invisibilizan, ¿no? Rompen los vínculos. Y se vuelven invisibles. Dejan de ser, pierden el derecho humano básico, que es la identidad, por ejemplo, y no recuerdan fecha de nacimiento, no recuerdan el número de documento. ¿No recuerdan porque no quieren recordarlo o no recuerdan porque tiene alguna enfermedad que le hace perder la memoria? Y bueno, en esto que yo te divido, los homeless, por definición, diferenciados de aquel que es expulsado o queda en situación de calle porque estuvo en situación de violencia, en situación de cárcel o estuvo internado muchos años en alguna institución psiquiátrica. Hay una diferencia. Y el homeless queda expulsado y queda invisibilizado de absolutamente todo, y es como si la pertenencia se la da lo que va juntando. Vos lo ves un día con un carrito con 2 paquetes, 2 bolsitos, y al mes tiene 20. Pero para poder ayudar a una persona, ¿no? En una situación, lo primero que te piden es nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento. Si no tienen esos datos, como que la administración pública los requiere para ayudarlo. No es que sean porque no lo quieran hacer. Quizás sí quieran ayudar a esta gente, pero hay un protocolo que hay que llenar para ayudarla. Al cual ellos no acceden. Y no acceden porque no tienen esos datos o no lo quieren dar también. O no los quieren dar. ¿Y porque tiene algunas causas penales? No, muchas veces no los quieren dar porque hay todo un proceso para poder entablar el vínculo. El vínculo es de a poquito con la persona en situación de calle. Es como el trabajo de hormiga, ir un día, sentarte, poner el cuerpo, compartir generarle la silencio, confianza, hablar con sus perros, preguntarle de sus perros, mantener, es poquito, es día a día. Y para aceptarlo tenés que aceptarlo con sus olores, con sus perros, con sus bultos, con todo lo que trae. Si no lo aceptas con todo eso, que serían sus paredes y sus techos, serían todo eso. Pero no sufren, porque las personas comunes sufren asaltos, es decir, ellos están en la intemperie y pueden sufrir cualquier cosa, ¿no? Sí, sufren. Y lo sufren. Muchas veces se enfrentan los homeless, por definición, con los nuevos pobres. ¿Tiene que ver la situación económica o es un estilo de vida, digamos, porque mira, yo que no vengo influye la situación económica? Yo te voy a decir honestamente, yo con esta población
me vinculo y los acompaño desde el 2005, creo, 2004, y no ha variado. O sea, no es que No ha aumentado, no es que sea como una 15 años. montaña Tampoco ha rusa que bajado, suba y claro. baja en función de la economía. Siempre la misma No. cantidad. La cantidad es aproximadamente lo mismo, lo que cambia es el grupo etario. Pero vos, a mí me da la impresión que estos últimos tiempos que estoy viendo más gente en la calle. Pero hay una trampita del sistema ahí. Hay más gente que aprende a usar el sistema de subsistencia de la calle, del homeless, diseñado por el homeless, y se mete ahí. Ah, Entonces, cuando la gente va solidariamente a asistir a las personas en situación de calle, te encontrás con filas eternas claro. de personas que van a buscar su comida para volverse a su casa. Ah, su Que es casa. pobreza estructural, pero Eso no es otra son cosa. homeless. Entonces hay que dividir la gente que vive en la calle. Muchísimas familias, niños que por ahí interactuamos, y hay gente que algunos se quedan en la calle como medida de protesta para ser visibilizados o conseguir alguna cuestión, Pero no viven en la calle. pero no viven en la calle. Entonces hay que dividir las sociedades. Una que realmente homeless, que le estás diciendo vos, que viven en la calle y ya tienen como una cultura Reproducen su vida cotidiana ahí en la ahí calle. en la calle. Y otros que son la gente con pobreza estructural que para lograr algo, Se acceden a este circuito. entonces lo ven como accesible a lograr Claro, objetivos. un medio para conseguir algo. Exacto. Y los criterios de admisión que van teniendo los comedores o los paradores o los lugares para bañarse o para pasar el día, hogares de día o hogares de noche para la gente en calle, tienen criterios de admisión. ¿Y cuáles son los criterios de admisión? Cada uno tiene los suyos, pero por lo general son, y te va a sonar medio paradójico, adultos, varones mayores de 40 años. Ah, si sos menor sonaste. 38 y medio. Muchas veces hemos dicho, y mi compañero está ahí filmando y te lo puede decir, tengo 38, decí que tenés 40. Si tenés Pero 40. decí que tenés 40. Aparte no le confundiste piden, la fecha de no le nacimiento. piden el DNI porque no lo tienen. Decí que lo perdiste. Yo lo digo, yo me voy a lo saben. Decí que tenés 40. 2 grados bajo cero, Esta es julio, la- agosto. Ahora hay chicos que no tienen 40 y se les nota que no tienen 40. ¿Cómo haces con eso? ¿Qué hacemos? Y esa es la gente que va quedando en situación de calle y que es la que se dedica después al cirujeo. ¿Qué otras condiciones le ponen? Les ponen muchas veces tener DNI, como hablábamos la otra vez, como Claro, van a porque tener había una quill, tener posibilidad. quill. ¿Quién lo dijo? Ah, si no tienen No, DNI. pero el quill lo no- podés sacar Lo con el podés- DNI. claro. Es decir, no lo puedes ayudar a esa gente, si con aunque sea, te decía yo, aunque sea el DNI, para ver si tenemos una posibilidad de acceder a algo. Muchos no recuerdan o te dan varios números y falta uno. Me dice Ah. este no y esto sí te dicen. Entonces, Fecha de nacimiento, tampoco. y le preguntas verano, invierno, hacía calor, ¿qué recordás? Nada. Pero ahí es donde hacemos una división, porque hay un sector de esta población que claramente tuvo un accidente psíquico, algo atravesó su vida, donde hubo ciertas funciones, como si fuera en traumatología, ciertas funciones que quedaron amputadas, que no se recuperaron y quedan amputadas, quedan sin ser usadas. Entonces, y esto afecta a nivel cognitivo, y si a esto le sumas el acompañamiento diario que les da el vino, el alcohol. ¿Y acceden al alcohol cómo? ¿Les regalan? Claro, porque lo que hacen es cirugiar o mendigar. Ah. Entonces, Claro, van pidiendo y después van y compran un funciones una cognitivas cajita. deterioradas por alguna situación crítica que hayan vivido. Historias de vida que algunos accedemos al relato, pero después de 5, 6, 7 años. Contanos No alguna creas. historia de vida que lleve a una persona a irse a la calle. Porque vos decís, en la calle estamos tan desprotegidos. Uno que está tratando, bueno, acabas de sufrir un intento de robo y era en un lugar cerrado. ¿Te imaginas que vos estás transitando la calle desprotegido de todo, desde la inclemencia hasta lo humano? Todo. ¿Qué puede llevar a una persona a la calle? Bueno, acá hay algo que tiene que ver con lo que me pregunta tu compañero. Me vino a la memoria un señor, me llaman una vez del Bazar Sarmiento, ahí en la San Martín, ese bazar tradicional en Córdoba, en la zona del mercado, por una persona que estaba durmiendo ahí hacía varias semanas, un señor mayor. Fuimos, lo buscamos, nos costó 4 o 5 días que accediera, lo llevamos al hogar de día La Justa, que es de la MUNI,
Y el señor empezó de a poquito a contar. Él había sido el dueño de la concesionaria Mercedes-Benz en la bajada del cerro Vespasiani, en una concesionaria gigante. Y este señor, por una cuestión de una crisis, esto sí se cruzó con una crisis económica fuerte que hubo acá en la Argentina, y perdió poder económico, se dedicó al juego y al alcohol y quedó en la calle. Lo internaron cuando la obra social dejó de cubrir la internación en una clínica conocida. ¿Cayó como en depresión? Sí, y quedó en la calle. Y terminó ese señor durmiendo en la calle, alimentándose en un hogar de día de la municipalidad, Dios gracias. ¿Y no tenía hijos? Tenía hijos, logramos contactarlos. ¿Y los hijos lo dejaron que se vaya a vivir a la calle? No, logramos a través de esto de recuperar la historia de vida, el contacto con los hijos, y le pagaron una pensión hasta que el señor murió. Pero ya estaba en una pensión. Sí, logramos al menos. Por ahí nosotros, el que no lo entiende dice, están un poco locos ustedes, pero decimos, al menos murió dignamente, murió en un hospital, o murió cuidado. Porque nos ha tocado muchísimas veces ir a reconocer los cadáveres cuando los encuentran muertos en la calle. ¿Y que lo mata a alguien o muerto de por un paro cardiorrespiratorio, por hipotermia, y es un o muertos quemados. Quemados. Ahí se enfrentan los dos grupos que ocupan las calles. Los más jóvenes, que están atravesados por la cuestión de las drogas, y los más viejos, el homeless, por definición, que son pacíficos. Entonces, cuando empezó a habitarse la calle por los jóvenes, por decir los jóvenes, digo de 20 y pico a 30, 40, ¿no? Con cuestiones penales y con cuestiones atravesados por la droga, empezaron a aparecer personas en situación de calle, ranchadas quemadas, prendidos fuego. ¡Uy, qué duro! Mucho antes de que se difundiera por algunas redes historias así en Buenos Aires. Esto ocurre en Córdoba hace años. Increíble, ¿no? Entonces, por un lado están las que están adictos a las drogas, que son los violentos. Y por otro lado están esta gente que por una cuestión familiar, económica, ha decidido... O psicológica. No, sería. La base es psicológica, la base, la estructura... Porque, seamos sinceros, el ser humano pasa por distintas crisis. Sí. Y entre ellas la económica. ¿Cuántos son las personas que viven en la calle por una situación así? ¿Cuántas, más o menos? Por la situación económica. Un porcentaje. Y de 100 te diría 30. 30 por una cuestión económica. Pero en cuanto puedan mejorarlo, salen. Pero cuando hay un problema psicológico... No salen. Este año el gobierno del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia armó un dispositivo, porque la mayoría se ubicaron en la terminal de ómnibus desde hace un par de años. Porque es un lugar seguro, porque ocuparon las calles estas poblaciones jóvenes más violentas. Entonces, los crónicos, los que conocemos de siempre, se ubicaron en la terminal porque están en resguardo. Porque es cerrado, hay guardias, hay un área protegida si les pasa algo, se articula con nosotros, con los hospitales. Entonces, el ministerio hizo un dispositivo donde los llevó, en la época de baja temperatura, a una pensión. A todos, a ver, eran habitaciones compartidas, con baños compartidos, pero estaban ahí. Hasta el 23 de septiembre. Pasa por la terminal hoy, Ana. No están ya. Están todos de nuevo en la terminal. Ah, ¿están de nuevo? ¿Pero cuál, la terminal? ¿La nueva o la vieja? La nueva. Porque no sea, la cuestión psicológica, que es lo que los lleva, la patología psiquiátrica de fondo que se va desencadenando en el transcurso de hay gente de 20, 30 años. ¿Sabes dónde los veo yo? En Radio Nacional. Ahí también. ¿Qué cantidad estaban en radio? Yo los veía 1, 2, 3, 4, como 5, uno al lado del otro con su colchón. Ahí tengo las fotos, después te las voy a pasar, y son menores. ¿Qué La edad? mayoría son menores. ¿Qué edad son Yo estoy menores? viendo unos que ya van De varias 16 veces. a 20, 21. ¿Y son los que son adictos? Sí. ¿Por eso son tan Que ha agresivos? ocupado un kiosco de Porque la... vos los mirás y te gritan. Muy agresivo. No lo pueden mirar. Ha ocupado un kiosco de las de revista. Lo ha abierto y duerme ahí, tiene colchón, toda la ropa, todo. ¿El albergue, decís vos? En Chacabuco. En Chacabuco. Chacabuco, media cuadra antes de Rondo. Es el que llaman siempre. El otro día llamaba a las líneas nuestras del 108 diciendo que por favor fuera alguien que tenía hambre. No llega a los 40 años, a los 30. ¿Y qué? ¿Les llevan comida? No. Llama al 107 porque tiene hambre. Y el 107 no lo puede asistir porque no es una urgencia ni una emergencia médica. Entonces llaman al 108 a Defensa Civil. Y ahí van ustedes.
Vamos, pero ¿qué pasa? Tampoco lo admiten los albergues porque tienen menos de 40. Y Ay, estamos. ¿cómo no se cambia el número de la edad de Es los como el albergues? perro corriendo para morderse la cola, ¿viste? Que nunca llega. ¿Hay un criterio por lo cual dicen que tienen que ser mayores de 40 estos albergues? Si pudiéramos lograr encontrar quién dijo que ese debe ser el criterio, yo te acompaño. Señores dueños del albergue, ¿por qué 40? Claro, albergues públicos Son y albergues de ONG, públicos, pero de ONG igual. ¿Pero Ah, por qué la ONG. 40? Exactamente igual. Pero no has preguntado cuál es el Sí. criterio. Y el criterio es la autovalidez, porque dicen que antes pueden tener recursos y que si vos los institucionalizás, por ahí pierden las No pocas saben más, herramientas claro. que tienen. Entonces hay un criterio por qué. Hay un criterio definido por trabajadores sociales que saben bueno, el tema, hay un obvio, porqué, ¿no? Yo soy media loquita con eso y les cuestiono Algo que igual, no te agrada demasiado. Claro. porque cuando hay un grado y la persona está en la calle y corre riesgo su vida, Recibí. Séte recibímelo humano. y Séte después humano. vemos. Claro. Entonces es pero me parece que acá hay muchísima gente, es lo que sale por los medios, es una instantánea cuando hay algo que se impone a la vista de alguien que tiene la posibilidad de mostrarlo, ¿no? Y uno que es muy visible son esos que hicieron como unas carpas de cartón en plena Plaza San Martín, Bueno, que los vi por lo menos hasta hace 2 semanas siguen estaban. siguen estando. ¿Y ellos cuáles son? ¿Los menores de 40 estructurales o son los que son de familia. adictos? Ahí hay una familia con la que nosotros colaboramos con la CENAF en el verano, porque esto viene de hace rato. Son muy agresivos. ¿Ah, sí? Muy, muy. ¿Son muy. adictos? Yo no lo sabría, no te lo podría confirmar. Pero me parece que es más una cuestión aprendida de funcionar de esta forma agresiva. Como una protección. Es una protección, no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Así decía mi abuela. Me parece que es una cosa, un modo ya, un modus operandi que tienen, de agredirte, si te amedrentan. Por esta cuestión de la desconfianza, porque vos pensás que la gente que está en la calle, ellos no piden que alguien vaya, vos te acercas y el otro no pidió que fueras. Entonces cuando vas Lo estás invadiendo. Claro, entonces cuando vos vas a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche o a la hora que fuera, y le decís, hola, ¿hay alguien, amigo, te querés algo caliente? Y dice, yo no te llamé, ¿a qué veniste? Dicen, tráeme un vino. Entonces, depende de cómo empatices y hagas el vínculo. Es increíble te lo vas que haces. dando cabida y volvés al otro día y volvés Qué amor al otro solidario día. que tenés. Porque la verdad que ir a esta gente, que no valora lo que estás haciendo. Hay algunos que cuando aparezco me dicen, ay, vino la peor, no, sácamela, no me la dejes. Se salió mala. Vino la peor, Vino la te peor, dice. sí, Ay, sí. Dios mío. No quieren que esté, pero se ríe ya, ¿viste? Me Ya siento, charlo. ya saben que no le vas a hacer daño y que podés ayudarlos. Sí, pero bueno, esa es la población crónica. Ahora el resto, ¿Ha incrementado el resto? sí, ha incrementado El tema en de las Plaza Italia, adicciones. si pasas por Plaza Italia. Plaza Italia es, ¿Y cómo se los ayuda? y no hay posibilidad. ¿No? No hay dispositivos que contemplen la multiplicidad de abordajes que deben tener esas personas. Wow. Porque tenés que abordarlo por varias aristas, lo psicológico, lo social, lo alimenticio, lo clínico. Entonces nos quedó muy claro que no es por la situación económica que está pasando el país, sino porque hay un trasfondo patológico Sí, hay una cuestión y psicopatológica psicopatológico de fondo. de fondo. La verdad Sí. que nos ha aclarado muchísimo. ¿Sabes que me encantaría hacer como un documental, ya que es documentalista Rosy? Cuando Hacer un quiera. documental sobre este tema y ponerte Podemos ahí hacer al un frente, pequeño documental, que sí. lo podemos presentar Y acá en sobre todo, Hablemos ¿sabés qué? Claro. Ver la forma, cómo lo podemos ayudar un poco mejor a la gente, porque por ahí, cuando van pidiendo, pasa ahí, por ejemplo, Da hay miedo por ahí, Rosy, esta hay gente. veces que El miedo, da hay miedo, mucha gente que hay tiene temor. miedo y por ahí cuando alguien tiene miedo yo le digo, está bien, confía en tus miedos, no te expongas, porque no está bueno. Más si tiene una patología. Pero le podemos dar, sirve que le demos algo de comida, le demos Por supuesto dinero, que ¿qué le sí. damos? Plata, Comida, afecto. Mirada, Qué difícil mirada, hacer efecto. el vínculo. Ah, Devolverles la mirada. la mirada. Vos lo vas a notar porque las primeras veces no te miran, no hacen contacto visual. Cuando logras que te miran y que empaticen, que te dejen que le acaricies la mano,
Yo soy muy toquetera. Yo soy muy toquetera, que lo toque, que le des un beso. La verdad que es admirable lo que haces. Ahí la verdad que Claro, ahí es empieza. complicado porque Muy difícil. hay que ser gente. Pensá que no tienen, como dijiste, convivís con sus olores, con sus perros, con su historia, con su agresividad, y así vos le das afecto. Sí. La verdad que muchísimas Sí. gracias que hayas venido. No, gracias Vamos a hacer Vamos un a hacerlo, me documental. encantaría. Vamos a hacer un documental. Vamos a hacer un Sí. documental, Ese ya el cortito, segundo, 10, 15 no, No hay sí que estamos mucho prometiendo. de El primero Córdoba de hecho Lucio. sobre esto, no hay mucho. Pero lo vamos a mucho, hacer mucho. nosotros. Y hemos invitado a los medios, les cuento acá, a vivo, a medios oficiales, durante los últimos 8 años a subirse al móvil con nosotros a salir de noche y nadie lo ha hecho. Bueno, nosotros sí lo vamos a hacer. Mira, Ahí vamos a sí. estar Hay que documentando, hay que animarse. Te va a animar, porque ¿Llevas Yo alguna ella, forma pero de, no me cabe la menor duda. de protección? ¿Alguna protección? Siempre guantes y no me dan lo más mínimo ningún reparo en tocar a alguien con guantes. Listo. Barbijo en algunos casos también. Rosy ya sabe, La usted gente- ahí firme. Me imagino que va a ser el que pensé que primero. iba a ir vos primero. Tomando vamos a ir, Una vamos a ir, forma de vamos a enseñarles armar. a cuidarse uno. Sí. No sí, es un sí, prejuicio el tema del guante, el No. tema del barbijo, el No tienen alcohol. problema. sí. Si La ven que verdad vos que. te cuidas, ellos entienden desde ahí, empatizan también. Mira. No es una barrera, para nada. Mira vos. Muchísimas Bueno, gracias por bueno. haber venido, se nos pasó Estamos ya programando. volando este tema. Perdón. No te preocupes, la idea es que podamos volverte a convocar. Vamos a ver cómo podemos hacer el tema de ese documental corto, pero que sea preciso y que vaya Sí, sí, muy al interesante. fondo de la cuestión. Ya sabemos que no es necesidad sino patología y empecemos a desmitizar todo esto. Sí. Muchísimas Me parece muy gracias. lindo. Muchísimas gracias por el espacio. Vamos entonces, se nos fue el programa, Rosy. Así es, así parece. Vamos Volando, terminando. como siempre, nos vamos a volver a 9:33. encontrar. Sí, de 33. Nos vamos a volver a encontrar el viernes que viene a partir de las 19:30 en esto que se llama. Hablemos claro. Que tengan muy buen fin de semana. Soy la doctora Ana Nemer. Y Fernando Rossi. Que tengan un buen fin de semana. Que la verdad que va a ser excelente.